y bienvenido a un episodio más de People con dos grandes razones. Un lugar en donde hablamos de lo bueno, lo malo, lo feo y todo lo que está sucediendo en el área de People, más trascendente, lo que se escucha en las redes sociales, y tratamos de hacerlo de una manera transparente, divertida y sumamente irreverente. Yo soy Vadi Rebolledo y espero que de aquí te lleves algo que puedas utilizar en tu día a día o al menos te entretenga, ya sea en el traslado de trabajo, oficina, trabajo, fines de semana, aunque sea con una chela, un cafecito o con un rico vino. Y no se te olvide suscribirte ya sea por YouTube o Spotify o seguirme en redes sociales en Instagram y ponerle a las notificaciones para que te avise de todos los episodios que salen los jueves. Y listo, vamos a empezar. Pues en el episodio de hoy me encantaría platicarles de dónde vino. Estaba yo con un amigo platicando de gajes del oficio, experiencias y demás, y caí en cuenta de que mucho de lo que nos sucede en la oficina es como déjà vu, ya lo habíamos vivido. Y esa similitud de yo ya lo viví, yo y esto lo pasé, empezó a hacer memoria, ¿no? ¿De dónde? Pues es en la prepa, en el high school. Ya esto lo he vivido y les voy a dar muchos ejemplos durante este episodio de cosas que claramente nos enseña que la preparatoria no solo nos prepara para la universidad, nos prepara para vivir otra vez estos mismos entornos, pero en un ámbito laboral, en un lugar en donde nos pagan al menos por ir y aguantar tanta mamada. No todo es igual, así no todo es específicamente igual y no en todos los lugares funciona de esta manera, pero estoy seguro que en todos los lugares, al menos uno de los que les voy a platicar hoy, lo van o lo han vivido. Y para entrar en materia, eh, equipos de trabajo. Están en el equipo, se forma el equipo para este trabajo y tienes al huevón, tienes al abusivo, tienes al bully, tienes al que se roba las ideas, al que toma el liderazgo sin que nadie se lo pida, al que solo sus ideas quiere que se pongan en la mesa, al que cree que su colaboración es la parte más importante, al que no hizo un carajo pero quiere poner el nombre. ¿Le suena familiar en el trabajo? Sí, también estaba yo hablando de la escuela. Eso es, a mí me ha pasado muchas más veces de las que yo he querido. Y si no todos, no tienen representación de todos los que acabo de mencionar, pero sí existen en los equipos. Es más, los invito a que vean ahorita a su alrededor, si están en un equipo multifuncional o si están en un equipo funcional, no importa. Pero chequen, cuando están trabajando en equipo, sale alguno de estos especímenes. Siempre existen. Y es chistoso porque en la prepa, mi hijo, por ejemplo, actualmente está en la universidad y me dice lo frustrante que es de, puta, es que me tocó los dos más malitos, o me tocaba el huevón, o mamá, es que este güey nunca trae ninguna propuesta, todo lo que dice quiere que se haga y no acepta ninguna contradicción o ningún reto, ¿no? Cuando me empieza a platicar de eso, empiezo a recordar también mis mozos años en la universidad o en la prepa. Igual, y te acuerdas, y ahorita ves a tu alrededor en el trabajo y dices, puta, sí es cierto. Tienes al güey que solamente cree que su contribución es lo más importante, o toma el liderazgo nada más porque el proyecto tiene el nombre de marketing, y entonces el día de marketing toma el liderazgo sin que se lo den y sin que fuera el que debería de tomarlo. Entonces, el concepto que empujo mucho de lo que son las redarquías, y para redarquías me refiero a que la persona, como somos una red, ¿no? Como el internet, somos una red que trabaja entre varias funciones, no una en particular, pues en su momento cada uno toma el liderazgo. Pero no, aquí en los proyectos se definen casi como en la escuela, de que cada quien escupe en su lugar y hasta se sientan en la misma silla cuando se juntan en la misma sala. Pero chéquenlo, muy divertido. ¿Qué hacer? Bueno, pues seguirse divirtiendo, porque en realidad eso, como pueden notar, ¿no? Al final no cambia mucho y no todos están ahí, ¿no? Y las cosas fluyen al final de alguna manera u otra, pero el episodio de hoy es más bien para darles esos comparativos y se rían un poquito al respecto. Otro ejemplo son los jefes
si hacemos una emulación hacia los maestros. De nuevo, no todos, pero yo me acuerdo en la escuela, no a todos los maestros les gustaba que los retaras y que les cuestionaras. A mi hijo le pasó que en una clase de historia el maestro estaba hablando acerca de un personaje histórico y mi hijo le dijo que era real, ¿no? Que este personaje era real y él decía que no, que era ficticio, que nunca existió. Y mi hijo estaba absolutamente convencido, porque además sí existió, de que sí era. Y le decía, pero es que sí existió y fue en tal año. Y porque además mi hijo se acuerda mucho de esos datos no muy útiles en la vida, pero le encantan. Entonces, no, sí, existió en tal año y en tal lugar y bla, 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 bla. Y el otro se emputó, lo sacó de la clase, me llamó. Y cuando estuve averiguando qué pasaba y ya me explicaron, pues, pues para mis pistolas, ¿verdad? Entonces obtuve toda la información y fui y me le planteé al señor y le dije, pues perdón, pero el pendejo es usted. Claro que existió y aquí están los datos y si no, cómprese un pinche boleto y vaya a donde está el museo, en donde está toda la historia de este personaje. Y bueno, el problema, lo bueno fue que le solucioné el pedo porque confirmé que mi hijo estaba diciendo la verdad, ¿no? El pedo fue que pues los enemisté y entonces se puso muy complicada la relación. Si le suena familiar esto con el jefe, es pura coincidencia de tener un jefe en donde tú le cuestionas, le traes los datos, le traes la información y el otro monta en la puta mula que no. Hace muchos años me sucedió, bueno, y les doy un ejemplo de, ese sí tengo muchos, en donde le digo a mi jefe en ese momento, él en la organización donde estábamos todavía, antes de pandemia, todavía no existía lo que era que le llamaban en aquel entonces el home office. Y le traje toda la data que pude, tanto interna como externa, como tendencias, etcétera, etcétera. Y le decía yo, intentémoslo, hagamos una prueba piloto, pero yo vengo de una organización en donde esto ya se utilizaba y la verdad fue sumamente exitoso y bla, 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 bla. Y el otro trepado en la mula de, ¿y qué me garantiza que van a trabajar? Y yo, pues lo mismo que te garantiza que aquí nos están haciendo pendejos. ¿Cuántas? Te invito a caminar por los pasillos y ver cuánta gente está en el pinche celular o en el Facebook o en el Instagram o en lo que sea, haciéndose bien pendejo, pero eso sí, como está aquí, seguramente está trabajando, ¿verdad? Nada más, pues, ¿de qué se trata? De llenar aquí de calor humano el lugar y con eso ya lo damos por trabajo. Fueron peleas bien interesantes y seguramente ustedes tienen muchas de cuales pudieran compartir. Pero sí, los maestros al final terminan siendo similares a los jefes y ni siquiera me meto al tema de tener preferidos. Porque eso también. Sobre todo si hay ¿cómo se llama? Un afín, ¿no? Con otra persona y no por nada más personalidad, sino, porque yo siendo el CEO, yo vengo del área de marketing, ¿no? Y entonces obviamente hay un sesgo hacia los de marketing. O si los dos jugamos algún deporte en común, entonces ahí hay una fina, entonces ahí hay otro sesgo. Entonces, aunque no siempre sucede, creo que una cosa es tener una buena relación más con unos que con otros, y eso es normal, pero cuando se vuelve evidente que prefieren o que dan preferencias a otros miembros del equipo, pues eso es lo que encula. O no sé si a ustedes les ha pasado, pero en la escuela también sucedía eso, que estaban los preferidos del maestro. Los preferidos del maestro, bueno, yo me acuerdo, y ese sí, ese culpa. En la prepa a mí me encantaba lo que es la materia de literatura. Y cuando empecé esa clase, obviamente yo leía y cada vez que preguntaba a la maestra yo levantaba la mano y parecía yo Hermione de Harry Potter, ¿no? Yo sé, y daba mi opinión y hablaba yo y traía yo el ensayo más grande y la chingada. Entonces, obviamente, pues la maestra le empecé a caer pues, de toda madre.
Pero llegó el momento, creo que fue en el segundo semestre que estaba yo ahí, que empezamos a leer un libro. Yo no, la verdad me cagó el pinche libro. No lo quería yo leer. Me da hueva. Entonces, cuando así, no lo leí, by the way, no lo leí. Cuando la maestra hacía preguntas, yo levantaba la mano. Entonces ya su respuesta era, no, Buddy, tú no, yo ya sé que tú ya lo leíste, no te preocupes. Entonces saqué buena calificación, pero por haberme hecho la fama, nada más. Lo mismo sucede en el trabajo. Pero lo peor y lo que más encula, y por cierto, la palabra para mí encular es enojar, si es encular por enamoramiento, no lo estoy llevando por ese lado, sino lo que a mí más me enoja es que el que se vuelve el consentido es un pobre estúpido. Porque además se sale con la suya, con pura estupidez, y después uno termina arreglándole el problema, ¿no? Arreglando sus estupideces. Y no uno, sino el resto del equipo. Si es multifuncional, todos tienen que entrarle al quite, porque este estúpido, como es el consentido, y ya le dijeron que sí, ahora todos los demás tenemos que ver cómo chingado sí, ¿no? Pero de nuevo, son simple y sencillamente coincidencias. Otra similitud son los grupitos. En la escuela tenías a los mataditos, a los deportistas, a los populares, a los que no das ni 3.20 por ellos, en fin, tenías, ¿no? Pero se hacen los grupitos. La oficina es lo mismo, es absolutamente lo mismo. Tienes a los niños dorados, ¿no? A los consentidos de los jefes. Tienes a los workaholics, tienes a los sobrevivientes, los que hacen el mínimo necesario para salir corriendo, pero sobrevivir ahí. Tienes a los chismosos, que bueno, esos se pintan solos. También tienes a los grupitos de las doñas, tienes a los grupitos, en fin, se hacen grupitos de todo. Los grupitos existen en todos lados. Claro, es una tendencia humana a acercarnos a las personas con las que sentimos cierta afinidad, pero es chistoso que esa afinidad no se da por gustos o se da por cuestiones de similitudes en edades de los hijos, etc., sino se empieza a dar por tendencias de, como las que les acabo de platicar, ¿no? Entonces, sí se vuelve una verdadera tristeza. Y creo que de esto, una de las cosas que a mí más me frustra, no son los grupitos per se. Ay, espérense con los grupitos, que cuando a la hora de la comida, si te quieres ir a sentar con el grupito A y tú no eres identificada como parte y miembro honorario del grupo A, te ven feo y te hacen sentir hasta gacho cuando te vas y te sientas con ellos. O lo que estaban platicando, te sientas y lo dejan de platicar y nada, se te queda mirando con cara de puto, ojalá y coma rápido esta pinche vieja para que se vaya. Incómodo las situaciones. Pero bueno, les decía yo, otra de las cosas que es muy similar, los malditos chismes, ¿no? En la escuela, bueno, te enterabas en segundos si alguien había cortado con alguien, si ya empezaron a andar, que si ya le volaron al novio, todo eso te lo enterabas, pero en segundos ya se habían enterado. Yo me acuerdo de algo de así, pero era ni siquiera en la prepa, creo que en la secundaria. Y aquí ya voy a decir qué edad tengo con esto que voy a comentar. Pero hacían algo que se llamaba los chismógrafos. Y justo para eso se trataba, ¿no? De que cada quien escribía ahí todas sus preferencias y más contestaban preguntas. Muy interesante, pero bueno. En la oficina, antes de que salga el memo de la mañana, ya todo el mundo sabe quién se va, a quién van a promover, que si le subieron más el salario a Juan que a Pedro, si su performance review salió bien, si no salió bien porque no le cae bien al jefe. Y también están los chismes de, ¿supiste que Menganito se está comiendo a su Tanita? ¿Y sabías tú que los vi el otro día en el estacionamiento? Aquí sí les voy y me tomo el atrevimiento de darles un consejo. El chisme llega hasta donde tú cierras el hocico. Los chismes se mueven y se propagan. ¿Por qué? Porque yo se lo digo a Juan y Juan se lo dice a Pedro, Pedro se lo dice a Sofía, Sofía se lo dice a Marta, Marta. Y así se arma el chisme.
Pero si el chisme llega a mí y yo cierro el hocico, y es más, pongo un estate quieto, ¿tienes evidencia? ¿Estás seguro? Porque lo que estás diciendo tiene ciertas implicaciones. Porque si no es chisme, si no tienes evidencia, y ojo, como les digo a mis hijos, si lo que va a salir de tu boca no ayuda, no construye, no es verdad, sabiendo que es verdad, y no es un cumplido para alguien, entonces mejor cierre el hocico, no digas nada. ¿Qué ganas de propagar chisme? Ahora, en el área de people te llegan todos los chismes, pero también es nuestra responsabilidad agarrar y decir, a ver, señores, gracias por la información, pero de nuevo, si no hay evidencia y si además esto que me están diciendo no tiene una afectación al negocio directamente, perdón, pero qué ganas de estar perdiendo el tiempo, váyanse a trabajar, saben que no tienen suficiente chamba como para que estén aquí propagando chismes pendejo. Pero bueno, eso es en el área de los chismes, ¿no? Que les recomiendo que sean ustedes el ejemplo a seguir de los que para el chisme, sobre todo cuando no hay evidencias y no hay nada que hacer con esa información más que estar jodiendo a alguien y sobre todo su reputación cuando no sabemos si es verdad o no. Pero bueno, dos más contarles de similitudes. Otra cosa que es bastante similar, creo que a lo mejor aquí ya estoy me puse muy creativa, pero sí, yo escúchenme y van a ver porque creo que sí lo es. En la escuela tienes que pedir permiso para ir al baño, para salir del salón, para ir a tomar agua, etcétera, ¿no? En la oficina igual. En la oficina tienes que pedir permiso para faltar, para justificar una ausencia, si quieres salir temprano, si quieres vacaciones, lo que para ese tipo de cosas tienes que pedir permiso. Ahora, creo que afortunadamente las empresas están empezando, muy pocas, pero ahí van, empezando a cambiar su estilo a que sea una cuestión más de meritocracia, en el de no me importa dónde trabajes, siempre y cuando estés accesible, estés entregando tus resultados, podamos tener las juntas cuando se necesitan. Si tienes que tomar vacaciones, nada más me dices, voy a tomar vacaciones, no puedo tomar vacaciones. A mí me molesta que mi equipo venga y me diga, me va a pedir un día y empieza su plática con, oye, Buddy, fíjate que el otro día se puso malísima mi niña y entonces la llevamos al pediatra y nos dimos cuenta que se tenía que hacer unos análisis, pero entonces buscamos la posibilidad de que se hicieran los análisis el fin de semana, pero no había tiempo y entonces es así de, güey, ¿qué me quieres decir con todo esto? Así, al punto. Ay, es que quería ver si podía yo faltar en la mañana, me llevo el celular, pero, güey, a mí no me tienes que pedir permiso para eso. Es más, en una ocasión, había en una empresa, esta persona tuvo una situación médica y me escribe y me dice, oye, es que estoy en el hospital porque fíjate que fui al baño pues salió con sangre y entonces pues me preocupé y me fui al hospital. Y yo, ok. Te mando fotos. Y yo, no, güey, no, por favor, pues que me manda las fotos, pero no de él en el hospital, me manda las fotos de todo. Qué triste que como adultos tenga yo el miedo de que que va a haber un castigo o una consecuencia negativa porque me tengo que ir a atender al hospital. No seas mamón, no, o lo que sea. Si hoy en la mañana te quedaste dormido, güey, pero no tenías ningún pendiente, o pudiste ¿no? arreglarlo, o estás planeando porque necesitas ir por la licencia, sacar el IFE, vas a ir al concierto de tu hija, del día del padre, la madre, lo que sea. A mí, qué chingados. Simple y sencillamente pon tú fuera de la oficina, ¿no? Y nada más avisarle al equipo de, oigan, estaré fuera en la mañana o no vendré mañana a trabajar. No tienes que darle explicaciones a nadie, puta, ya ni a tus papás se las das y me las vienes a dar a mí, ¿no? Entonces, híjole, eso
a mí sí me causa un poquito de roña el que todavía actuemos como niños en el trabajo. Hay que avisar, pero no pedir permiso. Yo esperaría que ustedes con criterio y como profesionales, si van a tomar vacaciones, no las tomen en el momento donde se va a hacer el lanzamiento de una campaña, o, no, o es la época de la venta más fuerte, o es el cierre del periodo, o es la presentación, ¿no? Así cuando tienes que estar ahí, pues tienes que estar ahí. Pero si no tienes que estar ahí, pudiste organizar todo tu trabajo y tus backups y todo, ¡pa madre! Pues por mí, arránquensela, péguensela en la frente. Entonces, eso sí me dio mucha risa caer en cuenta de que todavía estamos como en la escuelita pidiendo permiso. A ver si me dejan ir a hacer pipí. Hablando de jefes, también hay jefes como maestros que creen que su materia es la más importante y te viene el hijo de la fregada maestrito a dejarte el proyecto cuando él sabe que pues, tienes otras materias, tienes otros trabajos y no, ellos les vale 3 hectáreas y creen que solamente tienes que enfocarte en eso. Y hablo aquí con experiencia, porque mi esposo es maestro y yo sé que en las escuelas hay ciertos calendarios y obviamente comunicación entre los maestros de cuándo hay que dejar tareas, qué proyectos, con qué tiempos, etcétera. Entonces, justamente para no sobrecargar a los chicos, ¿no? de todos estos trabajos. Y aún así a los maestros les viene valiendo madres y hacen lo que se les hincha el huevo y te presionan, etcétera. En el trabajo es lo mismo. En el trabajo siempre hay algún jefecito que cree que su proyecto, su necesidad, es mucho más importante que todo lo que puedes estar haciendo. En un episodio pasado les comenté, a mi equipo siempre les digo que me pongan como yo pongo a mis hijos, de si no quieres ir a la fiesta, di que tu mamá no te da permiso. Lo mismo, aprende a decir no. Y entonces, cuando vienen y te dicen que hagas esto o hagas aquello, si tiene, y tú sabes y evalúas que es importante, levantas la mano y dices, oye, voy a hacer esto, ¿no? Le tengo que dar esta prioridad, pero tengo que dejar de hacer otra cosa, porque si no viene el burnout y si no viene la sobrecarga de trabajo. Entonces, el de darle la prioridad si lo necesita, adelante, pero no es porque te lo imponga, nada más porque se siente, ¿no? Por jerarquía, porque se siente el non plus ultra y porque él es más importante, porque ¿cómo le vas a decir no en el cierre del periodo cuando tú también estás lanzando la campaña? En fin, tienes que medirle ahí el agua a los camotes, ¿no? Y saber decir a que sí, a que no. Pero esos jefecitos existen, claro, en donde, ¿cómo? Es que aquí, si no vendemos, no comemos. Ah, ¿no les ha tocado esa? A mí me encanta que me vengan a decir eso. Que gracias a mí cobro mi salario. Es decir, gracias a los de operaciones, ¿no? Gracias a los de producción o gracias a los de la venta. Es que yo cobro mi salario. Y lo entiendo, es correcto. Si no se vende, pues no hay con qué, ¿verdad? Pero, ¿qué crees? Todos tenemos un rol importante en la empresa. Y yo sí trabajo para los empleados y yo sí trabajo para asegurar que todos mis procesos estén funcionando y todo el mundo esté contento y feliz trabajando, pero también mis procesos son importantes. Digo, si quieres nos enfocamos en tu proyecto y no pago la nómina. Digo, ahí se me ocurre. Obviamente no. Entonces también hay que trabajar con estos jefes, con estos líderes, para que entiendan que en qué momento deben de ser prioridad y en qué momento no, y no nada más porque lo digo yo o porque es el que te da de comer, ¿no? Otro, otra área interesante es cuando se hacen como competencias. En la escuela tenías, ¿no? Las competencias o los concursos de popularidad disfrazados de los representantes estudiantiles o las competencias de arte o de las competencias de proyectos, etcétera. Y casualmente siempre ganaban los mismos. Interesante, ¿no? También me ha tocado ver eso en el trabajo, en donde también lanzamos como área, lanzamos concursos para
el empleado del mes o el mejor, sobre todo en tienda, ¿no? Eso lo he visto mucho en retail. Hacemos todos estos concursos, pero siempre ganan los mismos. Y cuando te das cuenta, ¿por qué? Pues porque el jefecito tiene sus preferencias y entonces, pues todo cae. Entonces, ¿qué sucede? Como en la escuela, que todos los demás estudiantes ya ni le echan ganas, les vale 3 cacahuates. ¿Por qué? Pues porque saben que siempre va a ganar el hijo del profesor, o el consentido, o la niña bonita, o, ¿no? Siempre hay algo, o alguien más bien, que siempre gana. Entonces, pues desmotiva a todo el mundo y ya nadie lo intenta, ya nadie lo hace. Lo mismo sucede en la oficina. Cuando sabes que siempre promueven al flojo, al consentido, siempre le dan los mejores incrementos o siempre le dan lo que sea, pues los demás simple y sencillamente se hacen a un lado, da hueva seguir con lo mismo. Siguiendo con el tono de lo último que les platicaba, de los preferidos y que ellos siempre ganan las competencias y demás, también en la escuela sucedía la parte de los populares son los que sacaban las mejores notas, ¿no? Claro, no, de nuevo, esto no es con todos los maestros ni en todas las escuelas, estoy hablando en general. Es común escuchar eso. Lo mismo sucede en el trabajo. En el trabajo, el amebotas de alguna manera tienden a promoverlos. Me ha tocado ver cómo para compensar el que ya no le permitieron al jefe subirle más salario o para compensar que no permitieron al jefe promoverlo, o, entonces les dan premios globales que cuando se hace desvirtúan completamente el premio, desmotivan a media humanidad. Pero bueno, ya le dieron su sana colita de rana, ¿no? Así es con promociones. Me ha tocado ver promociones que cuando suceden, la población dice, what the fuck? ¿En qué momento? Che huevón, no hace nada, no aporta nada. Y lo peor que te puede pasar como organización es estar dando promociones que la gente no espera, que la gente no coincide. Y ojo, no es que les tengas que ir a pedir permiso, ¿no? O preguntar si, oye, ¿están de acuerdo? No, no. Pero créanme, se sabe, se escucha en el ambiente. Cuando me ha tocado que promueven a una persona, ¿no? Se abre esa vacante, la que deja, y todo el mundo sabe que la persona que debe de promoverse a esa posición es Juanito. Todo el mundo lo sabe, ¿no? Es así el secreto a voces. Una, porque se lo merece. 2, por los resultados. 3, porque hace sentido. Y no nos vamos por otro lado, con otra persona. Lo único que eso causa es, puta, si con la persona más obvia no lo hicieron, ¿qué esperarse de los demás, no? O, seguramente este es el consentido, seguramente este es el amigo, seguramente siempre vienen los chismes. Y lo peor es que cuando esa persona a lo mejor ni la debe ni la teme, él no sabía, por lo que ustedes vamos a suponer que así es, entra con una desventaja, porque entra una promoción, en este caso de liderazgo, en donde la gente no lo respeta. ¿Por qué? Porque creen que no debería de estar ahí. Entonces todavía sale peor la cosa, ¿no? Porque no solamente no se lo merecía, sino que la gente lo sabe que no se lo merecía. Hay que tener un chingo de cuidado cuando se hacen esas promociones, porque terminan siendo contraproducentes y desmotivan muchísimo, no nada más al equipo directo, sino toda la organización, si es que es tan evidente. Pero sí, así también sucede en la escuela, ¿o no? Quien se lleva las notas es o el que le copió a la niñita de junto, o es el consentido, o como yo,
la que estaba levante y levante. Ojo, yo sí me la gané al principio, ya después con ese libro no, pero yo sí me gané mi buena calificación al principio. Otra que se me ocurrió es cómo las notas, las calificaciones, y en la oficina serían las evaluaciones, siguen determinando tu destino, ¿no? En la escuela, tus calificaciones determinaban, ¿no? Si pasabas o no pasabas de año, si tronabas o no tronabas la materia, los extraordinarios o como fuera en la escuela que estuvieran. Y aquí en el trabajo, pues es algo similar. Te hacen tu evaluación, ¿no? De desempeño. Y resulta que también dependiendo de esos resultados, puedes ascender o tener incremento salarial o puedes accesar a tus sueños, etcétera, porque se determina por eso. Y cuántas veces no has visto, ¿no? Que regalen calificaciones en la escuela, pero también hemos visto cómo resultados de ciertos proyectos o de ciertos objetivos se lleva se llevan personas créditos y resultados que no les correspondía, ¿no? También eso calienta bastante. Mi opinión en realidad de las evaluaciones de desempeño, y sí voy a hablar de ello en algún episodio, no es muy positiva. Yo creo que ya se están volviendo un poco obsoletas. Creo que lo que vale mucho la pena es, llamémosle la evaluación continua o lo que es la retroalimentación continua. Eso es lo que aporta. Y entender a veces por qué las cosas no se dan en esos resultados que se buscan y no que sea una determinante de si algo no sucedió como se buscaba, tenga un impacto tan negativo como hoy en día tienen en las evaluaciones. Pero bueno, ese es un área que hay que definitivamente revisar. Y bueno, por último, y esta que les voy a platicar, me da un poquito de, pues no sé cómo llamarlo, porque esta es más bien una introspectiva que, que tuve después de tantos años en las empresas, porque me di cuenta que en las empresas no se hacen amigos. Y yo sé que esto va a causar un poco de roña, y soy la primera en que me estresa lo que acabo de decir, porque en efecto sí he encontrado yo, con una mano cuento cuántas personas que consideraría yo cuadernos de doble raya. Es gente que yo sé que si ahorita le hablo, ¿no? Me levanta el teléfono y me ayudaría. Es gente muy derecha. Sin embargo, me he llevado los mismos chascos que me llevé en la prepa. Y uno muy reciente, por cierto, muy, muy triste para mí. Y, y cuando me sucedió, me regresó a la mente mi mamá cuando tenía yo 16 años, que me decía, te dije que no era amiga, te dije que era una hija de la chingada, que nada más te estaba usando, una pinche hipócrita. Me acordé mucho de mi madre, porque estoy segura que si hubiese estado viva y la hubiese conocido, me lo hubiese dicho. Ella sí lo hubiese visto. Dicen que los papás pueden ver de lejos a un falso amigo, pero uno como persona buscando ese amigo o con ese amigo, pues a veces no lo ve uno, ¿no? No importa la edad. Pero es muy cierto. Hay, son excepciones las personas que se vuelven amigos. Tienes compañeros y debes de tener compañeros y debes de trabajar bien y debes de llevarte bien. ¿Por qué? Porque estás ahí con un propósito. Entonces debe de haber comunicación, debe de haber armonía, debe de haber sincronía en ese sentido. Pero no necesariamente de ahí vas a salir a ser compadres. Y si ustedes creen que es así, en donde vayan van a hacerle la superamistad, pues tristemente no es así. Entonces, nada más, este es un aguas,
Aguas, aguas, chavos, aguas. Hay gente poca madre que mientras estás ahí, puta, en serio, sí, de ir a la chela los viernes y pasarla a toda madre, pero a la hora de la verdad, te van a aventar enfrente del camión antes de ellos sacrificar algo de su parte si es en el trabajo. Eso, en serio, recuerden mis palabras. Aquí cada quien jala para su molino en ese sentido. Entonces, sean inteligentes, trabajen por objetivos, sean transparentes, sean buenas personas, ¿no? Sean buenos amigos, pero entiendan que amigo, 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 muy pocos van a conseguir y ojalá y tengan la visión de identificar quién es, ¿no? Son buenos compañeros solamente y nada más. Pero bueno, con esa triste o más bien consejo profundo, los dejo y espero que nos veamos o nos escuchemos la próxima semana en un episodio más de People con dos grandes razones. Gracias. Chao. Si te gustó el episodio, compártelo por WhatsApp o al link People con dos grandes razones y así lograr que más gente se entere del contenido. Suscríbete en Spotify y activa las notificaciones o en YouTube dale a la campanita para enterarte de todos los episodios de estreno y dale una calificación de 5 estrellas para que más gente pueda encontrarlo. Sígueme en Instagram, People con dos grandes razones y platícame qué temas te gustaría escuchar.